Resulta que la historia del pueblo de Israel comienza, según muchos autores, el primer libro de la Biblia no es Génesis, el primer libro de la Biblia es Éxodo. De alguna manera como metafórica, porque en el Éxodo comienza la historia de la liberación de un grupo de seres humanos que estaban siendo oprimidos en Egipto, y comienza como la historia, una gran historia de redención. Y comienzan a caminar un camino y como una historia y un momento bien crítico, pero también bien especial. Lo primero que sucede en el pueblo de Israel, los hijos de Jacob llegan y se instalan en Egipto porque ahí había abundancia y porque había algunas cosas por las que les convenía estar ahí. Pero de repente de estar en un tiempo en Egipto, empezaron a multiplicarse los israelitas y pasado cierto tiempo eran tantos que el faraón, un nuevo faraón, había ascendido al poder en ese momento, y dice, si no nos damos cuenta, los de Israel son un montón, y si nosotros no hacemos algo, ellos van a empezar a tomar control de nuestra ciudad, de Egipto. Entonces, a partir de una inseguridad, nace como y esto es lo que dice Éxodo 1:8. Llegó al poder otro rey que no había conocido a José y le dijo a su pueblo, cuidado con los israelitas, ya que son más fuertes y numerosos que nosotros. Vamos a tener que manejarnos con mucha astucia. De lo contrario, seguirán aumentando y si estallan una guerra, se unirán a nuestros enemigos, nos combatirán y se irán del país. Fue así como los egipcios pusieron capataces para que oprimieran a los israelitas. Les impusieron trabajos forzados, tales como los de edificar para el faraón las ciudades de almacenaje, pero cuanto más los oprimían, más se multiplicaban, más se extendían, de modo que los egipcios llegaron a tenerles miedo. Y ahí estaban los israelitas. Ellos creían que Egipto era un gran poder sobre ellos. Lo que no se dan cuenta es que Egipto tenía miedo de ellos. Muchas veces le tememos a cosas que nos temen a nosotros. No sé si les ha pasado alguna vez. Te acercás a un animal o a un perro y vos decís, me da miedo, pero lo que no te das cuenta es que tal vez esa criatura te tiene más miedo a vos de lo que vos le tenés. Me parecía un parecido ahí. Pero dice que por eso les imponían trabajos pesados y lo trataban con crueldad. Les amargaban la vida obligándolos a hacer mezcla y ladrillos y todas las labores del campo. En todos los trabajos de esclavos que los israelitas realizaban, los egipcios los trataban con crueldad. Este era el presente del pueblo de Israel. Y por una inseguridad del nuevo rey de Egipto, impusieron todos estos trabajos pesados sobre aquellos israelitas que vivían en Egipto. Y me parece interesante que lo que intentó hacer este rey es que los israelitas agachen su cabeza, que estén, a partir de una inseguridad, puso todo el peso y la presión sobre los israelitas para que ellos no pudieran pensar más allá de la situación que estaban viviendo, para que sean de tal manera oprimidos. Su inseguridad los llevó a pensar que los israelitas eran una amenaza e intentaron de todas las maneras tenerlos oprimidos, tenerlos controlados para que ellos no pudieran hacer uso de todo su poder, de todo su potencial. Y pienso cuántas veces hay situaciones que nos tienen controlados, que nos tienen oprimidos, que no permitan que desarrollemos todo nuestro potencial. ¿Y qué tal si nosotros despertamos y nos damos cuenta que aquellas cosas a las que tenemos miedo en realidad no son una barrera, tal vez son una barrera solo en nuestra mente, y que nosotros tenemos capacidad de despertar y de explotar todo nuestro potencial y toda nuestra capacidad en el lugar donde estemos? Pero dice que en medio de esta situación, los israelitas clamaron a Dios
dice que Dios escuchó y que Dios movilizó a Moisés. Déjenme y permítanme hablarles de esta historia. Y sé que es un poco pesado porque es historia, pero permítanme avanzar en esto. Muchas veces la historia nos da ciertos patrones y ciertas enseñanzas que necesitamos poner atención, porque muchas veces son cíclicas, son situaciones cíclicas que los seres humanos muchas veces repetimos una y otra vez. ¿Estamos bien? No sé si estamos bien. ¿Estamos bien con la transmisión? ¿Sí está saliendo bien? Ok. Y tengo a los muchachos ahí haciendo un invento con la cámara, ¿no? Ok. Pero dice que ellos clamaron desesperados a Dios. Estaban en una situación muy difícil. Realmente sentían todo el peso y toda la frustración de lo que significaba estar siendo oprimidos, estar siendo controlados por una situación. No sé si te sentiste alguna vez así, como oprimido, controlado por las situaciones, frustrado, que realmente no estás haciendo lo que querés hacer. Y así se sentían ellos. Y dice que clamaron. Un buen momento para llamar y para pedir a Dios que nos asista es cuando estamos en todo momento realmente. Necesitamos estar cerca de Dios, pero a veces las situaciones que nos oprimen y que nos aprietan, que nos tienen mal, son las situaciones que nos empujan a mostrar nuestra desesperación y nuestra necesidad que tenemos de Dios. No es hasta el momento en que nos damos cuenta que no somos suficientes. Ese es el momento realmente en donde empezamos a clamar a Dios de una nueva manera. Nos damos cuenta que no somos suficientes y muchas veces las crisis son las que despiertan en nosotros el hambre y la sed de acercarnos a Dios, de reconocer que no podemos hacer nada lejos de Dios y que necesitamos que nos ayude, que nos sostenga. Y no sé si te pasó alguna vez, en uno de tus peores momentos, son aquellos momentos que despiertan la esperanza de que haces parte a Dios de tu sufrimiento y que cuando Dios es parte de lo que estás viviendo, cosas nuevas pueden suceder. Yo no sé si creen conmigo en eso, pero no es hasta el momento en donde estamos como apretados, oprimidos y sin ninguna salida que decimos, Dios te necesito. Y gracias a Dios por esos momentos, porque son aquellos momentos que nos enseñan de dependencia a Dios, son aquellos momentos que nos enseñan a confiar en Dios a un nuevo nivel, a llevar nuestra relación con Dios a una nueva dimensión y que nos hacen conscientes de lo que Dios puede hacer en nuestra vida. Yo no sé si creen conmigo en eso. ¿Por cuántos momentos tenemos que agradecerle a Dios? Porque eran momentos que no veíamos salida, pero sin embargo cerramos nuestros ojos, oramos a Dios con desesperación y vimos un camino donde no lo había. Pero dice que clamaron a Dios, Dios escuchó, porque Dios siempre escucha a aquellos que están oprimidos, aquellos que están siendo desfavorecidos. Dios ama a todos los seres humanos, pero cuando hay un ser humano que está siendo explotado, un ser humano que está viviendo por debajo de su potencial, Dios se encarga directamente de esa situación y llamó y capacitó a Moisés para que liberara al pueblo de Israel. Hasta ahí estamos bien. Algunos israelitas se fueron a Egipto, empezaron a desarrollarse ahí, a crecer. En un momento el faraón se da cuenta que eran muchos, manda a oprimirlos. Y en medio de esta desesperación, Dios levanta a Moisés, Dios llama a Moisés para que libere al pueblo de Israel de ese lugar y lo saque donde estaban. Y dice en Éxodo 7, síganme, estoy yendo hacia algún lugar constructivo, síganme, no se duerman, escriban en el chat, estoy despierto, estoy despierta en esta mañana. Dice que en Éxodo 7, Dios le dice a Moisés, toma en cuenta que te pongo como Dios, que te pongo por Dios ante el faraón. Y es una declaración bastante llamativa, que te pongo por Dios. O sea, Dios le está diciendo a Moisés que lo está poniendo por él, que lo está enviando como si fuera él, a representarlo a Dios delante del faraón. Y es que Dios estaba buscando un cuerpo. El propósito de Dios sobre esta tierra es que cada ser humano viva al máximo de su potencial.
que nos desarrollemos en paz, en armonía, en gracia, en amor. Y cuando hay un ser humano que está sufriendo, Dios interviene, se conmueve, interviene y envía personas a que asistan a esas personas. Y Dios le dice, te voy a enviar por mí, te voy a enviar por Dios ante el faraón. Es decir, que Dios estaba buscando a alguien que encarne sus intenciones. Alguien que haga realidad, que haga material las intenciones de Dios. Y eso es lo que sucede hoy también. Dios quiere hacerse material, quiere hacer sus intenciones material en medio de nosotros. La pregunta es si estamos nosotros dispuestos y abiertos a hacer el mensaje de Dios en medio del lugar donde estamos. A materializar a Dios, a traer esa sustancia al medio en el que nosotros vivimos, a traer sus intenciones al lugar donde nosotros nos movemos. Yo estaba buscando un cuerpo, personas que establezcan sus valores y personas que luchen y que se revolucionen. Y a mí me llama la atención esto. En la historia de la humanidad, la Biblia siempre fue, las historias de la Biblia, las historias de los personajes de la Biblia, siempre fueron historias revolucionarias, siempre fueron historias nuevas, siempre fue la iglesia, entiéndanme, no estoy hablando de la institución, estoy hablando de una comunidad que materializa las intenciones de Dios. Siempre, en ese sentido, estas personas cercanas a Dios siempre fueron las primeras en iniciar los cambios sociales más drásticos y necesarios. ¿Por qué al día de hoy la iglesia siempre está siguiendo los cambios sociales 20, 30 años más tarde? A mí me llama la atención eso. Los cambios sociales y estructurales siempre comenzaban desde personas que eran movilizadas por Dios. Hoy parece que estamos endurecidos. La iglesia es la más resistente a los cambios sociales, a los cambios culturales. Nos cuesta involucrarnos en la cultura, nos cuesta entender lo que está pasando, nos cuesta seguir a las nuevas generaciones. La iglesia no está supuesta a ser aquella que se actualice 20, 30 años después que los cambios sucedan. La iglesia siempre tiene que ser el primer vagón del tren. La sociedad o la comunidad que comience las primeras preguntas, que vea las primeras injusticias y diga, esto necesita cambiar, esto no puede seguir así. Pero la iglesia hoy es la que protege y la que esconde muchas de las incoherencias y muchas de las injusticias que vivimos hoy en nuestra sociedad. Díganme si no. Cuando estamos supuestos a ser los primeros, digan conmigo los primeros, que encabecen el cambio, que hagan material la justicia de Dios para todos los seres humanos, la gracia de Dios para todos los seres humanos, el amor de Dios para todos los seres humanos. Sin embargo, hoy somos muchas veces los que retrasamos el proceso. Nos negamos a los cambios, nos negamos. Somos siempre un ente que sufre los cambios. Una institución que sufre los cambios. La sociedad, desde el patriarcado, desde las injusticias, desde todo lo que observamos desde la historia de la Biblia, Jesús siempre fue un revolucionario. Él trajo discusiones que ni siquiera estaban en la cabeza de los personajes políticos de la época. Él despertaba conversaciones incómodas. Él veía las injusticias y decía, esto no puede seguir pasando. No sé si tiene sentido lo que estoy diciendo. ¿Se entiende, no? Luego de esto, de que comienza el cambio, Dios llama a Moisés y le dice, necesito que hagas material mis intenciones en medio de el lugar donde están viviendo. No puedo soportar las injusticias. No puedo soportar que otros seres humanos sean tratados como inferiores. No puedo soportar esta deshumanización. No puedo soportar que a los seres humanos se los trate como objetos que sirven al propósito de una persona. No puede ser.
Eso tiene que cambiar. Y comienza el exilio y comienza la salida del pueblo de Israel de Egipto. Voy a intentar hacer unas placas en medio de estas enseñanzas para hacerlo un poco más gráfico. Entonces Moisés se encuentra con Dios en el monte Sinaí, ¿no? Saliendo, o sea, en el medio de su exilio de Israel a la tierra de Egipto a la tierra prometida. Dios se encuentra con Moisés en el monte Sinaí, y en el monte Sinaí es el lugar donde renacen las esperanzas, donde Moisés tiene como un destello de lo que puede ser el futuro para ellos. Y tiene ese momento tan especial donde Dios le dice lo que quiere hacer y donde Dios le da los 10 mandamientos. Mandamientos que no eran solo reglas, eran un nuevo orden en sus vidas. Pero hay que entenderlo siempre en contexto. No es que Dios bajó y dijo, a mí en este momento se me antoja que ustedes dejen de hacer 10 cosas y simplemente le lanzó los 10 mandamientos. Eran 10 ordenanzas que ayudaban a alinear sus vidas al propósito y a la intención de Dios. Y si los leemos en contexto, tienen mucho sentido. Te voy a leer 3 de ellos nada más. El primer mandamiento: no tengan otros dioses además de mí. Dios está diciendo, si ustedes se olvidan de que yo soy su Dios, de que a mí me interesa profundamente que ustedes vivan en paz, que ustedes vivan bien, que no abusen de otros seres humanos, que no tomen provecho de otros seres humanos, que vivan en paz, que traigan la paz, que traigan la gracia, que traigan el amor. Si ustedes se abrazan a otros ideales, nos puede llegar a pasar lo que estaba pasando en Egipto. Podemos volver a repetir esa historia. Se olvidan, y si se olvidan, es posible que caigan de vuelta en un ciclo de esclavitud, o que ustedes encabecen esclavitud para otras personas, y es lo que adelante en la historia del pueblo de Israel sucede. Segundo mandamiento: no hagas otras imágenes además de mí. Dios acá les enseñaba que no necesitaban ninguna imagen, que ellos eran la imagen de Dios, que no necesitaban ningún pedazo de madera, ni ningún pedazo de nada, de mármol, ni de lo que sea, que solo necesitaban abrazar al Dios que no se podía ver, que no se podía tocar, pero que se podían percibir sus intenciones, que se podía entender su espiritualidad. Y ellos necesitaban ser la imagen, no buscar ninguna imagen para adorar. Dios está dentro de nosotros. Dios está con nosotros. No necesitamos adorar ninguna imagen. Entonces Dios les recordaba, recuerden que son ustedes mi imagen, no se hagan imágenes. El cuarto mandamiento: guardar el sábado. Los judíos en Egipto se habían olvidado que su valor no provenía de lo que hacían, que su valor provenía de lo que ellos eran. Pero en Egipto se habían olvidado completamente. Entonces Dios dijo, descansen. Tómense un día para recordar que no son lo que hacen. Descansen. Ellos estaban acostumbrados a que soy cuántos ladrillos hago por día. Ese es mi valor. Hoy alcancé a hacer 150 ladrillos. Soy 150 ladrillos. Ese es mi valor. Soy un fracaso. Llegué a hacer solo 10 ladrillos. Ese es mi valor. Y Dios dice, no, dejen de hacer eso. Dejen de pensar que son lo que hacen. Tómense un día para descansar. Y tiempo después, los judíos de algo precioso, de un mandamiento precioso, hacen una regla pesada. Y resulta que ahora, cuando Jesús interviene en los evangelios, en Marcos 3, dice que Jesús quería sanar a un paralítico, a un enfermo, un sábado, y los judíos estaban diciendo, es sábado, que no vaya a sanar a nadie. De algo que era una enseñanza hermosa, ellos hicieron una regla pesada. Y aprovechaban eso. Cuando alguien hacía algo un sábado, aprovechaban para juzgarlo. Y habían perdido la motivación del mandamiento. Se habían olvidado. Ellos lo habían hecho una regla ahora pesada. Todo lo que tocaban lo transformaban para peor, y lo hacían algo pesado, y lo hacían una carga, y lo hacían una cosa que no era el propósito que Dios tenía para ellos.
dice que Jesús sanó, dice en Marcos 3, versículo 2, los fariseos estaban vigilando a Jesús para ver si sanaba a ese hombre un día sábado y poder acusarlo así de trabajar en un día de descanso. Jesús le dijo al enfermo, levántate y ponte en medio de todos. Luego le preguntó a los que estaban ahí, ¿qué es correcto hacer un sábado? ¿El bien o el mal? ¿Salvar una vida o destruirla? Pero nadie le contestó. Jesús miró con enojo a los que lo rodeaban y al ver que eran muy tercos y que no tenían amor, solo les interesaban sus reglas, solo les interesaba que la gente hiciera lo que ellos quisieran, lo que ellos mandaban, lo que ellos traían. No les importaba el amor, no les importaba la gente, le importaba que la gente se adapte a su pequeña estructura, a su manera de hacer las cosas. No les interesaba nada más. Entonces Jesús se daba cuenta de las intenciones y sana un día sábado. Sí, Jesús estuvo desde el principio. Mandó el mandamiento en las 10, el cuarto mandamiento de los 10 era no trabajar un día sábado. Jesús decía, si toman los mandamientos sin la motivación, no sirve de nada. Tengan en cuenta cuál es el sentido de esto que estoy diciendo. Jesús le interesaba a las personas. Él desafió las estructuras. Él desafió lo establecido. Él desafió las reglas de los religiosos. Él lo desafió y dijo, no me sirve de nada todo eso. Si ustedes no tienen amor por las personas, si de verdad no se preocupan por aquel que es desatendido, por aquel que no tiene lugar en la iglesia, en la comunidad, en la estructura, en una institución, si ustedes se olvidan de que los derechos existen para todos, de que nadie en el mundo que vivimos es ilegal y que nadie puede quedar fuera del amor de Dios y que nadie puede quedar fuera de la gracia de Dios. Pero los judíos decían, estas son nuestras reglas. Y si alguno no entra en nuestras reglas, entonces no puede estar con nosotros. Entonces no puede estar cerca de Dios. Y yo me pregunto, si años después, muchas veces, no digo ninguna iglesia particular, pero digo la iglesia global, no hace eso con las personas. Ayúdenme a pensar. Ayúdenme a pensar. Y algo que quiero decir es que en la iglesia muchas veces se espera a que alguien desde un escenario diga declaraciones absolutas y últimas palabras, que termine cualquier tipo de discusión. Que yo diga acá una declaración absoluta. Pero ¿sabes para qué estoy acá? Para hacer primeras preguntas, para hacer preguntas incómodas, para que nos ayude a pensar, para que Dios nos guíe en este proceso de decir cómo materializamos las intenciones de Dios en el lugar donde estamos, cómo somos el cuerpo de Jesús en el lugar donde estamos, cómo hacemos su voluntad, cómo traemos el reino de Dios a la tierra, cómo hacemos para no caer en este antirreino que era Egipto, que era deshumanizar a las personas, que era tratarlas por conveniencia, que era usarlas para mis objetivos. ¿Cómo podemos liberarnos de eso? ¿Cómo podemos estar despiertos para no caer en el mismo patrón? Años después del monte Sinaí, de que el pueblo de Israel llega a la tierra prometida, se establecen ahí, años después, forman una nación poderosa, grande, Jerusalén, se establecen ahí. Tienen por rey a David. Luego de la muerte de David, se establece en el poder el rey Salomón. Y el rey Salomón comienza a hacer de Israel una nación grande, poderosa. Y empieza a entrenar gente. Y empieza a maltratar personas y empieza a violar los derechos de las personas y empieza a abusar de las personas para obtener un beneficio y empieza a construir un templo para Dios. Un templo a costa del sufrimiento de otras personas. Un templo que derramó sangre de muchas personas. Una estructura. Y Salomón le interesaba tener una estructura. Y yo imagino a Dios diciendo, no quiero que suceda lo que pasó en Egipto. No me traigan Egipto de vuelta. Y Salomón empezó a construir un ejército, carros, caballos, empezó a multiplicar la fortuna de Israel, empezó a dejar de interesarse en que la gente viviera bien y empezó a utilizarlo para su beneficio. Hizo un templo, una estructura,
hermosa para Dios. Pero me imagino a Dios diciendo, no la quiero. Si es a costa de que miles de personas mueran, no la quiero. Y me pregunto si muchas veces no sostenemos en alto nuestro gran templo, nuestras grandes estructuras, y nos olvidamos de lo más importante que son las personas. Saben que hace mucho tiempo, y ¿saben por qué lo digo? Es algo que para mí merece ser hablado. Es algo para mí que no es que esta enseñanza te va a cambiar por completo la manera de pensar, pero por lo menos quiero despertar un poco de incomodidad. Hace un tiempo, hace como unos 10 años, en este edificio en donde nosotros estamos, había llegado un grupo de chicos que eran líderes, que estudiaban en un instituto y tal. Y recuerdo que teníamos nuestra banda, que tocábamos, chicos de 15, 16 años, bien intencionados, comprometidos, buenos músicos. Y llegaron un grupo de personas que dijeron, ustedes no están aptos para tocar acá. Ustedes no están haciendo lo correcto. Y señalaban la plataforma, el escenario, como si fuera un lugar sagrado. Entonces, como que para subirte al escenario tenías que ser una persona, ¿viste? Súper sagrada. Y sí, obvio que sí. Pero, ¿qué es para nosotros santo, sagrado? ¿Y qué es para nosotros el escenario? Yo te digo, para mí esto es solo un pedazo de madera. Para mí no significa nada. Para mí el edificio no es un lugar santo. Para mí el lugar santo es el corazón. Esto se puede destruir, esto se puede derribar, pero lo que importa es lo que sucede en nuestro corazón. Nuestro altar es nuestro corazón. Eso es lo que le importa a Dios verdaderamente. Entonces yo me imagino esa situación hace 10 años atrás. Yo la miro y digo, ¿qué tenía que ver eso con el propósito de Dios? ¿Qué tenía que ver dejar a 10, 12 adolescentes afuera del ministerio por cuidar una estructura, por cuidar un pedazo de madera? Y me imagino a Dios diciendo, no los saquen, los quiero dentro del equipo, no me los saquen por un pedazo de madera. Pero cuando veneramos el pedazo de madera, cuando veneramos algo que no tiene nada que ver con Dios, y yo digo, cuando cuidamos más nuestra estructura, nuestros patrones, nuestras reglas, perdemos a gente en el camino que necesita escuchar el mensaje de la buena noticia. Decirle, no sé en qué crees, no necesitas creer todo lo que yo creo, pero necesitas creer que Dios te ama, que Jesús dio su vida por vos, que te quiere dentro, que te quiere abrazar, que te quiere cuidar. Pero cuando dejamos de tener estima por las estructuras y aprendemos a tener estima por la gente que Dios ama, cuando empieza a ser para nosotros más importante la gente que una lista de reglas, esa es la iglesia que yo quiero hacer. Esa es la iglesia de la cual quiero ser parte. Una iglesia que le lleve un mensaje de buenas noticias a las personas, no de exclusión, no de maltrato, no de venir y servir a nuestra iglesia y ser un número más. No queremos deshumanizar a las personas, no queremos tratar a las personas como simplemente objetos que sirven a nuestros propósitos. Queremos entender y amar y abrazar la individualidad de cada sujeto, que es diferente a nosotros, que no tiene que ser igual a nosotros, pero que Dios ama y que Dios quiere incluir, y que nosotros necesitamos ser el cuerpo de Jesús que abraza, que ama, que sostiene, que alienta. No sé cuántos creen conmigo en eso, y pueden dar un fuerte aplauso ahí en el chat. Yo no sé si ustedes creen conmigo esto, pero es un mensaje que me enciende. Si nuestra bandera nos hace olvidar a las personas, yo me imagino a Dios diciendo, quiero que olvides tu bandera. Si la estructura te hace olvidar de las personas, me imagino a Dios reclamando y diciendo, quiero que te olvides de la estructura. Quiero que seas una persona simple, amable, que acerca el reino de Dios a las personas de una manera desestructurada, que abraza a las personas, que va a buscar a las personas al lugar donde las personas están. Estoy convencido de que este es un mensaje que necesitamos retomar. Muchas iglesias equipan y preparan a sus soldados
para convertir a otras personas. Pero yo pienso que necesitamos prepararnos y equiparnos para abrazar, para acompañar, para alentar, para dar gracia, para dar fuerza, para tener empatía con aquellas personas que no están en el mismo lugar que nosotros. Eso creo que requiere hoy Dios de nosotros. Hace mucho tiempo, mi primo Ezequiel, seguramente muchos de ustedes lo conozcan, él es pastor en una preciosa iglesia. Y de muy chico, él siempre decía algo que a mí me quedó grabado. Él decía, si para ganar tengo que humillar a la otra persona y dejarla fuera y perder la relación con esa persona, él decía, así yo no juego más. Así no juego más. Si para lograr yo ser mejor tengo que rebajar a la otra persona y hacerla sentir mal, así yo no juego más. Y era muy chico, y me acuerdo, yo soy más chico que él, ¿no? Por eso me acuerdo de esa frase que él solía decir. Y la Biblia nos enseña a ser como niños, a ser sensibles como niños, que dicen, si esto no me incluye a todos, yo no quiero ser parte de algo que deje afuera personas. Si otros se tienen que quedar afuera, así yo no juego más. Si por sostener mis reglas, por sostener mi estructura, otras personas se quedan afuera, así no juego más. Así no juego más. Pero si para crecer yo, para que podamos desarrollarnos en nuestra fe, y no digo tener convicciones firmes, te animo a tener tus convicciones bien firmes, pero poder abrazar, extender y entender a otras personas, entender la singularidad y llevar el reino de Dios a cada lugar donde estamos, sin pisotear a nadie, sin creernos superiores a nadie, sino simplemente decir, esta es mi manera de vivir la vida, esta es mi espiritualidad, en esto yo creo, esto te comparto porque creo que te va a sanar. Esa es una manera correcta de compartir el Evangelio. Pero si para compartir el Evangelio tenemos que humillar a otras personas, yo no creo que eso sea el Evangelio. El Evangelio son buenas noticias para todos aquellos que escuchan.